Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Capítulo 30 de la Confesión de Fe Bautista, 1689. El tema de hoy es la Santa Cena. Hubo un cisma, una división entre los protestantes del siglo XVI y la Iglesia de Roma. Un cisma irreconciliable en el cual, para la Iglesia de Roma, cuando el sacerdote levanta la copa en el momento de la Eucaristía, ellos dicen que un acto metafísico, místico, misterioso sucede con los elementos de la Eucaristía, el pan y el vino, donde literalmente el pan se convierte en carne y el vino literalmente es sangre. Y ellos dicen que porque Jesús dijo: el que no come mi cuerpo y mi sangre no tiene derecho de ver la vida eterna. Este efecto de un cambio de materia se llama transustanciación. Y nosotros como protestantes no creemos en eso. Nosotros creemos que los elementos son solamente símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino. Hay otro concepto que es la consustanciación. Martín Lutero, que todavía venía mucho de Roma, cree en esto. ¿Qué es la consustanciación? Es que no se convierte literalmente el vino en sangre y el pan en carne, sino que en el momento eucarístico la sangre de Cristo y el cuerpo subyacen, están juntos. Nosotros como protestantes no creemos en eso, sino creemos que solo son símbolos de la carne y la sangre de Cristo. Esta es la peor blasfemia de Roma, la Eucaristía, la transustanciación, porque además implica que en cada momento eucarístico Cristo vuelve a ser crucificado y derramada su sangre. Eso es algo blasfemo. Y luego que usted se come la hemoglobina, la proteína de Cristo en su cuerpo para que usted sea fortalecido espiritualmente, eso es el peor pecado de Roma. Por arriba del culto mariano, por arriba de la idolatría a los santos, el perdón de pecados de los hombres, por arriba de todo esto, el momento eucarístico es la peor blasfemia contra Dios. Martín Lutero dijo en una ocasión que es la Iglesia de Roma sin la Eucaristía. Quítele usted una misa el momento eucarístico y ¿qué queda? Nada. ¿De dónde viene esto del cambio de la materia? No viene de un concepto bíblico, viene de conceptos filosóficos de los griegos. Aristóteles decía que la materia está hecha de una sustancia diferente a cada quien y esa sustancia puede sufrir accidentes, la sustancia puede cambiar. Es un concepto de Aristóteles y que se permea en la Iglesia de Roma y dice que en el momento eucarístico la materia, la sustancia sufre un accidente y muta, cambia. Es un acto metafísico, místico, pero no es fe. Yo antes de conocer el Evangelio, pues yo asistía a una iglesia católica, no era devoto, pero sí cuando había 15 años, casamientos, ahí estaba yo. Una vez terminada la Eucaristía, el sacerdote limpia la copa, porque esa es sangre. Y la misa es expiatoria. Si usted va a misa, se le quita el pecado. Entonces usted puede pecar con confianza entre semana, pero el domingo, por favor, no falte. Se confiesa, usted recibe la galleta, usted está limpio. Podéis ir en paz, la misa ha terminado. Y luego también una figura que le llaman el Santísimo, como el fulgor de un sol. El Santísimo está en la parte central de la Iglesia Católica, el testimonio de una monja que dice que ella pasaba horas viendo al Santísimo. A veces sacan de la iglesia al Santísimo y lo pasan por el pueblo, entonces la gente se hinca. Apenas vi un reportaje que en Nicaragua, en uno de esos barrios,
de mucha muerte, salieron los sacerdotes con el Santísimo. Dice, el Santísimo venció otra vez. Lo extraño es que al otro día se siguieron matando en el barrio. Y Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 25. No te inclinarás a ellas. La fuente de autoridad está en la Biblia. Para Roma no. Es la Biblia, el Papa. Y las tradiciones, los dogmas que la Iglesia ha hecho en concilio. Pero no es solo escritura. Para nosotros, solo escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe y sólo y de gloria. Las 5 solas del protestantismo. Les quiero dar una definición de qué es la Santa Cena. En 1 Corintios 11:26, Pablo está reprendiendo a los corintios porque estaban abusando de la Santa Cena. La Santa Cena no se celebraba como nosotros la celebramos, con un pan y con un poco de vino o jugo de uva. En la iglesia primitiva cristiana, la Santa Cena se celebraba con un ágape, una comida, koinonía, de la comunión con Cristo y los unos con los otros. La cena es un momento de alegría, porque usted ve la comunión con Cristo y la comunión con el que está sentado a su lado, un hermano en la fe. Y una conmemoración de la muerte de Cristo. ¿Qué es conmemorar? Traer a la memoria la muerte de Cristo, porque en la muerte de Cristo está nuestra victoria. Resucitó y nosotros seremos resucitados. Y una conmemoración de la muerte de Cristo en la que se participa del pan y el vino, siendo un acto en el que el creyente recibe los beneficios de Cristo. ¿Qué beneficios recibe usted cuando toma el pan y el vino? Está usted en comunión con el Rey. Usted está en alegría porque dice, estoy en comunión con Cristo y con su cuerpo, la iglesia. Recibe los beneficios de Cristo y renueva su compromiso con Cristo. Antes de participar de la Santa Cena, tiene un tiempo para pedir perdón por sus pecados y así participar por gracia de la Santa Cena. Renueva su compromiso con Cristo y su pueblo, haciendo que la iglesia sea un cuerpo y se diferencia del mundo. Bueno, yo como estoy al frente, veo cómo la iglesia toma los elementos, lo hacen de manera individual, pero yo veo desde aquí como un cuerpo tiene comunión con su Señor y entre ustedes. Y esto lo diferencia del mundo, porque para celebrar la Santa Cena hay un requisito. Usted debe de creer en Cristo y en su resurrección y en su segunda venida. Vámonos a la confesión de fe, al párrafo 1. La cena del Señor fue instituida por Él la misma noche que fue entregado. ¿Se le ocurrió a los protestantes instituir la Santa Cena? No, es una ordenanza directa de Cristo, tanto el bautismo como la Santa Cena. 1 Corintios 11:23. El apóstol Pablo está escribiendo lo que recibió de Cristo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. 2 puntos. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. El que no come mi carne y mi sangre no verá el reino de los cielos. Lo interpretan literal y dicen que el cuerpo en la Eucaristía es el pan y se lo comen, porque el que no coma de esto no verá el cielo. El peor pecado de Roma es la Eucaristía. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Lo que Cristo está diciendo es que identifiquen ese pan con su cuerpo y que identifiquen ese vino con su sangre, en un sentido figurado, porque Cristo también dijo, yo soy la vid. Entonces mi pregunta es, ¿Cristo es un árbol de uvas? No, es un sentido figurado. Jesús dijo también, yo soy la puerta. En sentido figurado, pues sí, pero no es una puerta. Lo mismo sucede en sentido figurado aquí. Está diciendo, este es mi cuerpo. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado. Cenaron, comieron. ¿Qué estaban celebrando? La Pascua, pasar por alto, salida de Egipto. Tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre. Jesús está trayendo en la cena del Señor el pasado y el futuro. El pasado, ¿por qué? Él está diciendo, se acabó la Pascua, ahora hay cena del Señor porque es un nuevo pacto. Por eso es un absurdo que ahora los judaizantes en la iglesia de Cristo se están metiendo y tienen tendencia a celebrar la Pascua judía. Recordando algo de la Pascua, viene la palabra Pesaj, que es pasar por alto. El día en que los hebreos salieron de Egipto, en esa noche, mataron a un cordero limpio de 1 año y su sangre la embarraban en los dinteles de las puertas. Y así cuando el ángel de la muerte pasó en la noche, no entró en los lugares donde había sangre, y eso lo celebraban en la Pascua. Había cordero en la cena, había pan, había vino. Pero esta noche Jesús está en la cena y no hay cordero. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay más derramamiento de sangre. Ahora Él va a pagar por el pecado del mundo esa noche. Y luego trae el futuro al presente. Haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Vamos a hacer esto hasta que Cristo venga por nosotros. El que participa en la cena del Señor es porque cree que Cristo murió, que resucitó y que un día vendrá por él. Si usted cree eso, usted participa en la cena del Señor. Y eso lo hace diferente al resto del mundo que no cree. Porque la Biblia lo dice, usted lo cree y yo lo creo. Y cuando se dé el rapto no secreto, todo ojo lo verá, Él se llevará a los suyos. La cena del Señor fue instituida por Él la misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, hasta el último día, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma. Usted cuando participa, ¿confirma su fe? En esto he creído. Para su alimentación espiritual y crecimiento en Él. Para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él y para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. Comunión con Cristo y comunión con todos los que están a mi lado. Vayamos a Hechos 2:41 y 42. La iglesia primitiva, la iglesia de los primeros años. Así que los que recibieron su palabra, quiere decir los que creyeron, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No había Biblia del Nuevo Testamento. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y el partimiento del pan, no la Eucaristía. Para Roma, este versículo quiere decir que esos 3,000 que creyeron, pues estaban con los apóstoles y ahí estaba Pedro, el primer papa, haciendo el acto eucarístico, levantando la copa y convirtiendo los elementos en carne y sangre. Pero no está diciendo eso en el partimiento del pan y en las oraciones. Cristo toma el pan y lo parte y dice, haced esto en memoria de mí. El partimiento del pan, no la Eucaristía. Transustanciación. Vamos a suponer que Cristo dijo que debería ese pan convertirse en carne y ese vino en sangre. ¿Pero quién lo va a convertir? Los sacerdotes, porque Cristo les da el poder y tiene que ser ordenado para poder hacer ese milagro de cambio de sustancia. Párrafo 2. En esta ordenanza, Cristo no es ofrecido a su Padre, porque en la Eucaristía Cristo es sacrificado una vez más en cada misa, en cada Eucaristía, Cristo es sacrificado y esa sangre es ofrecida al Padre. Y hay un predicador católico, Fran Morera, que dice, y esos protestantes que creen que con 2 panderetazos y unas cuantas canciones van a agradar al Padre. No, dice, lo único que agrada al Padre es la sangre de Cristo. Por eso el sacerdote la ofrece en cada misa. Fíjense qué blasfemo es esto. Al final se pregunta, dice, bueno, si los católicos creemos en la Eucaristía,
y creemos que Cristo está en la Eucaristía, ¿por qué no vienen a misa? ¿Por qué las misas están solas? Si el cuerpo de Cristo está ahí, entonces no creen. En esta ordenanza, Cristo no es ofrecido a su Padre, dicen los protestantes, ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para la remisión del pecado, ni de los vivos ni de los muertos, sino que solamente es un memorial, un recuerdo de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz, una sola vez para siempre, y una ofrenda espiritual de toda la alabanza posible a Dios por Él mismo. Así que el sacrificio papal de la misa, Eucaristía, es sumamente abominable e injurioso para con el sacrificio mismo de Cristo. Solo una vez se entregó el Señor y con eso hubo remisión de los pecados del mundo en todo aquel que en Él cree. Hebreos 9, 25 al 28. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Cuando Hebreos escribe, todavía el templo de Herodes existía. Ese cae del año 70. Todavía se hacían sacrificios por el sumo sacerdote judío. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, cuando Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y no hay más sacrificio. Una sola vez. Sacrificar a Cristo en cada Eucaristía es blasfemo, metafísico, místico, oscuro, ofensivo, canibalismo. El peor pecado de Roma es la Eucaristía. Y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, los que se van a salvar, y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. ¿Hay que volverlo a crucificar en la Eucaristía? No, es blasfemo, es una burla al sacrificio de Cristo. Hebreos 10, 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Más claro no puede ser. Y ciertamente todo sacerdote del templo de Herodes, que todavía existía, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, los chivos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Juan 19:30, cuando Jesús termina su obra, consumado es. No hay más sacrificio. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, y consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. No más sacrificios. Cristo ya pagó todo. No dejó ningún saldo. Todo lo pagó en la cruz. Por eso el Padre le da la espalda al Señor Jesús y la soledad infinita de Jesús. Padre, ¿por qué me has abandonado? Párrafo 3. El Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino, y que los aparten así del uso común para el uso sagrado, que tomen y partan el pan y tomen la copa, participando ellos también, den a los participantes. Son símbolos, nada más. 4. El adorar los elementos, el elevarlos o llevarlos de un lugar a otro para adorarlos, me recuerda al Arca de la Alianza, y el guardarlos para cualquier pretendido uso religioso, es contrario a la naturaleza de esta ordenanza. Párrafo 5. Los elementos externos de esta ordenanza, debidamente separadas para el uso ordenado por Cristo, tienen tal relación con el crucificado. Es el pan, está tan relacionado con el cuerpo, y el vino está tan relacionado con la sangre, pero no son lo mismo. Tienen tal relación con el crucificado Cristo, que en un sentido verdadero, aunque en términos figurativos, se llama a veces por el nombre de las cosas que representan, a saber, el cuerpo y la sangre de Cristo. Por la relación tan íntima que tienen con el crucificado, muchas veces le decimos al pan el cuerpo de Cristo y al vino la sangre de Cristo, pero es por su relación íntima y en sentido figurado. No obstante, en sustancia y en naturaleza, estos elementos siguen siendo verdaderamente solo pan y vino, como eran antes. No hay ningún cambio aristotélico
de sustancia accidente. Somos irreconciliables con Roma. Podemos tener diálogo interconfesional, que de repente la Iglesia Católica de Roma y algunos grupos protestantes se unen contra el aborto, pero que tengamos la misma confesión doctrinal, no y no. Queremos y respetamos a los católicos romanos como personas que son, nuestro respeto y nuestro amor, pero no creemos lo mismo. 6. Esta doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, llamada comúnmente transustanciación, por la consagración de un sacerdote. ¿Cómo es que un hombre tiene el poder, después de violar niños, de hacer una Eucaristía? Los niños en Polonia que fueron violados por sacerdotes católicos se quedaban sorprendidos que después de la violación el sacerdote hacía una Eucaristía perfectamente litúrgica. ¿No les parece una contradicción? Por la consagración de un sacerdote o de algún otro modo es repugnante no solo a la Escritura, sino también al sentido común y a la razón. Echa abajo la naturaleza de la ordenanza y ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones y crasas idolatrías. 7. Los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente, una comunión con Cristo. Estamos haciendo lo que Él ordenó en memoria de Él. Oramos para que Dios perdone los pecados y podamos participar. También participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presentes en aquella ordenanza a la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Es un símbolo. 8. ¿A quienes no le damos los elementos de la Santa Cena? A alguien que no ha creído en Cristo. Por lo tanto, ni se ha bautizado, no se le dan los elementos de la Santa Cena. No debe participar, ¿no? Ahora, usted le da la copa y el pan a un niño de 8 años y el niño empieza a mojar la galletita en el jugo de uva. Está comiendo juicio, y también el que se lo dio. Porque el que come indignamente el cuerpo de Cristo, juicio, come. Si usted no lo va a hacer con un acto reverente, haber creído. Si usted no cree, no participe. Pero si cree, participe y gócese. Pero si no cree o no está seguro, no coma juicio. Todos los ignorantes e impíos, el que ignora que esto representa el cuerpo y la sangre de Cristo, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo, son por tanto indignos de la mesa del Señor. Pero si yo soy fulano, yo soy un político renombrado, todo el mundo me conoce, sí, pero usted es indigno de la cena del Señor porque no ha creído. Por eso no puede usted participar. La cena del Señor es un acto evangelístico, porque a usted no darle los elementos de alguien que no ha creído, aunque sea poderoso, hace que él se pregunte, ¿y por qué yo no? Probablemente sea un momento en que Dios lo inquieta para preguntar si debe creer o no. ¿Pero por qué si yo también soy hijo de Dios? No, hijos de Dios son los que creen en Cristo, pero soy su criatura, eso sí. Mientras permanecen como tales, como ignorante y como incrédulo, no pueden sin pecar grandemente contra Él, contra Cristo, participar de estos sagrados misterios, ser admitidos a ellos. Además, quien quiera que los reciba indignamente es culpable del cuerpo y la sangre de Cristo, pues come y bebe juicio. Ay, me voy al infierno. No, usted se va a ir al infierno, no tanto por haber participado, sino por no haber creído. Si usted no ha creído, ¿a dónde se va a ir? Al infierno. Come y bebe juicio. Todo aquel que no creyó será condenado. Bendito Señor Jesús, gracias por enseñarnos sobre la cena que usted dejó establecida. Haced esto en memoria de mí. Gracias, Padre, por hacernos partícipes de la comunión contigo, de la comunión con Cristo y la comunión con mis hermanos. Agradecemos, Señor, porque has confirmado nuestra fe. Mis esperanzas son renovadas a través de la palabra. Sé que un día veré tu rostro. Sé que un día, como dijo Job, mis ojos te verán. Gracias, Padre, por
porque anhelamos la muerte para verte pronto. Mas la muerte llegará no cuando yo desee, sino cuando usted lo haya predeterminado. Oramos en el nombre santo de Jesucristo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.